y podamos hacer algo excelente para Él. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al reino te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonarán, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén. Amén. Amén, qué hermoso canto. Que Dios le bendiga, hermana María, y Amén. a su nietita o sus nietos que lo vienen acompañando. Fue edificante, hermoso escuchar después de mucho tiempo a los niños, ¿no? Porque hemos estado participando de toda esta pandemia los adultos, pero nos alegra escuchar aquellas vocecitas de los niños angelicales. Que Dios bendiga a sus nietos, y de aquí un saludo fraterno a la distancia. Muy bien, voy a invitar a nuestra expositora, nuestra hermana Mercedes Rivera. Ella es líder en la Iglesia del Sur y suele frecuentemente predicar. Durante la cuarentena no lo ha hecho por este medio, pero sé que ha estado compartiendo la palabra de Dios con su iglesia. Hermana Mercedes, sinceramente que Dios la utilice y que Jesucristo sea glorificado a través del estudio de su palabra. Bienvenida. Amén. Bueno, buenas noches, querida familia, para todos los que están escuchando por este medio, pues que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento en esta noche y poder entender el mensaje del Evangelio. El tema, como ustedes ya lo saben, se trata el Cordero de Dios. Quizá para cada uno de ustedes ya es muy conocido este nombre, pero hay algo muy especial que hoy lo vamos a recordar a nuestro Cordero, ¿sí? En Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos son solamente unos de los maravillosos nombres dados al Señor Jesús. Si estudiáramos los muchos nombres que le son dados, aprenderíamos mucho acerca de Él, porque cada nombre nos dice cómo es Él. Esta lección estudiaremos solamente uno de sus nombres, pero nos dirá algo muy importante que necesitamos saber de Él. Jesucristo, el Cordero de Dios. Uno de los nombres dados al Señor Jesús en la Biblia es el Cordero de Dios. Para entender por qué se llama así,
tenemos que mirar hacia el Antiguo Testamento. En los tiempos del Antiguo Testamento, antes de que viniera Jesucristo a la tierra, Dios mandó a la gente traer un cordero al altar del tabernáculo como sacrificio por sus pecados. La persona que llevaba el cordero ponía su mano sobre el cordero y decía algo así: yo he pecado, merezco morir, pero Dios ha permitido a este cordero que tome mi lugar. Luego el sacerdote mataba al cordero. Dios permitía a un cordero inocente morir en lugar de aquellas personas. El cordero era el sustituto de aquella persona. Desde que pecaron Adán y Eva, Dios enseñó al hombre que alguien debía morir por el pecado del hombre. Los pecados no se pueden perdonar por hacer buenas obras, por dar dinero, por orar o rezar, o por derramar lágrimas. La Biblia dice en Hebreos 9:22, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de los pecados. Por cierto, por cientos de años, los que querían estar bien con Dios ofrecían corderos, como Dios les había instruido. ¿Qué estaba enseñando Dios a su pueblo? Una pregunta. Les enseñaba que algún día vendría su hijo. Sería tan manso y dócil como un cordero y moriría como un sustituto por los pecados del mundo. Abraham vio al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios. Cuando los hombres de Dios ofrecieron un cordero por sus pecados, en realidad anticipaban por fe la venida del Señor. Abraham anticipó el día cuando vendría Jesús. Comprendió que el Hijo de Dios vendría algún día y moriría como el Cordero de Dios por los pecados de todo el mundo. Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Abraham comprendió que el cordero que él ofrecía era solo un símbolo del Señor Jesús, el Cordero de Dios, quien vendría un día para morir en la cruz. Otros hombres de Dios en la época del Antiguo Testamento comprendieron todo esto. ¿Fueron salvos estos hombres por la sangre de los animales que ofrecieron? Una pregunta. No. Es imposible que la sangre de un animal quite el pecado. La Biblia nos dice que solo hay una cosa que puede quitar el pecado: la sangre de Jesucristo. Como ya dijimos anteriormente, el Cordero era un símbolo de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo fueron salvas estas personas antes que viniera Cristo? Es otra pregunta que muchos nos hacemos. Fueron salvas por fe en su sangre, igual como nosotros lo somos. Pero hay una diferencia. Fueron salvas por la fe, mirando hacia la futura muerte de Cristo. Ellos miraron hacia el futuro en la cruz, y nosotros somos salvos por la fe mirando hacia el pasado, cuando Cristo murió en la cruz. Isaías vio al Señor Jesús como el Cordero de Dios. Isaías describió la muerte de Cristo como el sustituto del pecador. Cientos de años antes de que Cristo naciera, el Espíritu Santo reveló a Isaías que Cristo sería, en Isaías 53:3, varón de dolores, experimentado en quebranto,
Isaías comprendió que él sufriría y moriría, y el Espíritu Santo lo hizo entender la razón de los sufrimientos de Cristo. Fue por nuestros pecados. Isaías escribió también, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso lo encontramos en Isaías 53, del 4 al 5. Dios permitió que mis pecados y tus pecados y los pecados de todo el mundo fueran cargados sobre su Hijo, quien nunca tuvo pecado. La Biblia dice en Isaías 53, 6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Dios mandó un mensajero para preparar el camino para su Hijo. Este hombre se llamaba Juan el Bautista. Y su trabajo fue preparar los corazones del pueblo para la venida de Jesucristo. Juan fue un gran hombre de Dios. Mucha gente lo seguía, pero él claramente les dijo, este es el que ha de venir tras mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Un día Juan vio a Jesús que venía hacia él y exclamó, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Un cordero es un animal muy manso y humilde. Jesús dijo de sí mismo en Mateo 11:29, soy manso y humilde de corazón. Aunque era el Hijo de Dios, era manso y humilde como un cordero. En Juan 13 leemos de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos antes de su muerte. Era costumbre que alguien lavara los pies de los invitados. En realidad, este era el trabajo de un esclavo, pero no había esclavo para hacerlo. Probablemente cada uno de los discípulos se creía demasiado bueno para este trabajo tan humilde. Pero Jesús, sabiendo que era el Hijo de Dios, quitó su túnica como una toalla, tomó una toalla, puso agua en un recipiente y lavó los pies de los discípulos. Jesucristo murió como el Cordero de Dios. Cuando llegó el tiempo para que el Señor Jesús muriera por nuestros pecados, lo llevaron al gobernador romano, Poncio Pilato. Jesús no era culpable ni de un solo crimen. Sin embargo, no se defendió, le azotaron los soldados, le arrancaron la barba a jalones, le escupieron en la cara, se burlaron de él, se turnaron para golpearlo con palos hasta que su rostro fue desfigurado, como dice Isaías, y su forma más que la de los hijos de los hombres. Realmente este estudio, cuando yo lo estaba preparando, me sentía tan poca cosa realmente lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, mis hermanos. Una corona de espinas fue colocada sobre su cabeza. Le forzaron a llevar una cruz a un lugar llamado el Calvario. Allí lo crucificaron. No le quitaron su vida, pero él de su voluntad la puso por nosotros. Jesús dijo en Juan 10, del 17 al 18, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Cuando Jesús, colgado en la cruz, veía a aquellos que le habían golpeado, los que le habían escupido, los que se habían burlado de él y los que le clavaron a la cruz, Jesús no hizo nada para merecer este trato cruel. Pudiera haber pedido a su Padre que mandara ángeles para destruirlos, pero él no vino a destruir a los hombres, sino a dar su vida para salvar, como dice la palabra. En su maravilloso amor y misericordia, Jesús alzó los ojos y oró. Cuando estuvo en la cruz, mis queridos hermanos, solo imagínense ustedes que él estaba a pocos minutos de dar su último adiós. Él estaría mirando a todos los transgresores, a todos los que estaban ahí diciendo, crucifíquelo, crucifíquelo. Pero tenemos un Dios de amor, de misericordia, y él mirándolos ahí a toda esa gente, él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso se encuentra en Lucas 23:34. Antes de morir, Jesús dio vida eterna a uno de los ladrones que fue crucificado juntamente con él. Ese hombre creyó que Jesús era el Hijo de Dios y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En Lucas 23:42. Su fe sin duda trajo gozo al corazón del Salvador. Miren, después de él estar 3 años y medio aquí, en esta tierra, no le creyeron realmente. Vino a su pueblo, pero su pueblo no le creyó. Pero quizá aquí en la cruz, al lado de él hubo alguien que reconoció al Salvador, a un ser divino. Y estas palabras tan bellas de nuestro Señor Jesús, qué halagado se ha de haber sentido en el hecho del dolor que él estaba en una cruz, muriendo por todos los que viven en este mundo. Y no solo por los que estaban en ese tiempo, sino era en el mundo entero, generación tras generación. Y dice, su fe sin duda trajo gozo al corazón del Salvador. Y él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hay una parte que también muchos nos equivocamos. No es que ese rato fue llevado al cielo, pero le dijo, hoy, como dice este momento, te estoy diciendo, ya, te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Ya, cuando venga Jesús, será levantado de la tumba delincuente, ladrón, asesino, lo que haya sido, será levantado. ¿Por qué? Porque él ha creído en ese gran Salvador que es nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz. Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana y murió como a las 3 de la tarde. Antes de morir, Jesús dijo, consumado es. Qué palabra tan maravillosa. ¿Qué quería decir con esto? Quería decir que la obra de salvación estaba consumada, completa, como el Cordero de Dios. Jesús llevó los pecados en su propio cuerpo, en la cruz. La preciosa sangre del Hijo de Dios había sido derramada por los pecados del mundo, porque Él era el Hijo de Dios y no tuvo pecado de sí mismo. Pudo morir por los pecados de todo el mundo. Lo que hace la sangre de Cristo, el Cordero de Dios por nosotros, ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo? Quiere decir su muerte en la cruz. La Biblia dice en Levíticos 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida cuando derramó su sangre en la cruz.
Ahora, consideremos algunas de las cosas que la sangre de Jesús hace por nosotros. Vamos a ver 5 cosas que vemos aquí. Su sangre, primero, su sangre nos redime. Redimir quiere decir comprar. Pertenecimos al reino de Satanás antes de ser salvos. Pero cuando fuimos salvos, el Señor Jesús nos compró con su sangre y nos puso en su reino. Alabado sea el gran nombre de nuestro Señor. En Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuisteis rescatados, comprados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 2. Su sangre nos justifica, nos hace estar bien con Dios. Justificado quiere decir como si nunca hubiéramos pecado. En Romanos 5, 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice Romanos 5, 9. Tercero, su sangre nos acerca a Dios. El pecado nos separa de Dios, pero la sangre de Cristo nos acerca a Él. En Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 4. Su sangre hace paz con Dios. Por causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora, por la sangre de Cristo, tenemos paz con Dios, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Colosenses 1:20. 5. Su sangre nos limpia cuando pecamos. Aunque después de ser salvos, todavía necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos. Cuando pecamos, cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo nos limpia de nuevo. En Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. En el cielo y por toda la eternidad alabaremos al Señor Jesucristo por su gran amor hacia nosotros y por su sacrificio por nosotros. Siempre recordaremos que como Cordero de Dios, Él murió por nuestros pecados. La Biblia dice que todas las huestes del cielo se juntarán alrededor del trono de Jesús y le alabarán diciendo, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso tenemos en Apocalipsis 5:12. El Cristo incomparable. Yo quiero darles una historia y aquí la van a descifrar ustedes mismos. Hace 2000 años hubo un hombre nacido contrario a las leyes de la vida. Este hombre vivía en pobreza y fue criado en humildad. No era un viajero, solo una vez cruzó la frontera del país en el cual vivía, y esto fue durante su exilio en la niñez. No poseía ni riqueza ni influencia. Sus familiares no eran de renombre ni tuvieron instrucción o enseñanzas formales. En su infancia asustó a un rey. En su niñez asombró a los doctores. De hombre gobernó
El curso de la naturaleza andaba sobre las olas, por si fueran pavimento, y calmó al mar. Sanó a las multitudes sin medicinas y no cobró por sus servicios. Nunca escribió un libro. Sin embargo, todas las bibliotecas del país no podrán contener los libros que se han escrito acerca de él. Nunca escribió una sola melodía. Sin embargo, ha provisto el tema de más melodías que todos los compositores juntos en el mundo. Nunca fundó un colegio o universidad, pero todos los centros de enseñanzas juntos no han tenido tantos discípulos como él. Nunca estuvo al frente de un ejército, ni adiestró soldados, ni disparó armas. Sin embargo, ningún líder ha tenido tantos voluntarios, quienes bajo sus órdenes han hecho a tantos rebeldes entregar las armas y redimir sin un solo disparo. Nunca practicó psicología, sin embargo, ha sanado a más corazones quebrantados que todos los doctores de todos los tiempos. Una vez cada semana, las ruedas del comercio se paran y multitudes van a las iglesias a adorarle y para rendirle homenaje y respeto a él. Los nombres de los grandes próceres antiguos de Grecia y Roma han venido y se han ido. Los hombres de los científicos, filósofos y teólogos del pasado han venido y han ido, pero el nombre de este hombre crece más y más, aunque el tiempo ha esparcido 2000 años entre el pueblo de esta generación. Y la escena de su crucifixión todavía él vive. Herodes no lo pudo destruir. La tumba no lo pudo detener. Él se para en las cúpulas más elevadas de la gloria celestial, proclamado por Dios, reconocido por ángeles, adorado por santos y temido por los demonios, como el Cristo viviente, nuestro Señor Salvador personal. Gloria a Dios. Hermoso. Mis queridos hermanos, discúlpenme y perdónenme porque estaba muy sensible desde el momento que estaba con este tema, pero yo quiero hacer una oración antes de preguntas y todo. Quiero yo orar, ¿sí? Así que les invito a todos, por favor, que inclinen sus rostros, ¿sí? Bendito Dios, nuestro Padre Celestial, en esta noche tan maravillosa, amado Padre, que nos das el gran privilegio de poder estudiar tu Santa Escritura. Te damos gracias infinitas, amado Padre, porque ese amor tan maravilloso para este mundo, y lo has demostrado, amado Dios, por medio de tu Hijo, que crucificaste en un madero, para darnos perdón, para darnos salvación, para darnos vida eterna. Que un día, muy pronto, Señor, nos levantarás de este mundo de corrupción y nos llevarás a tu trono de gracia. Amado Dios, bendice este grupo, bendice a cada persona que se ha conectado por este medio para escuchar un mensaje de tu palabra. Que tu Santo Espíritu ilumine sus mentes y sus corazones, y que a todos sus familiares a quien ellos pertenecen, que Dios sea tocado el corazón de ellos y que un mensajero toque el corazón con el mensaje del Evangelio. Amado Dios, grande es tu nombre, te alabo y siempre te alabaré. Gracias por morir por cada uno de nosotros. Te agradecemos tanto, divino Dios, en el nombre de ese sacrificio tan grande y ese nombre tan maravilloso que dejaste aquí a este mundo, que es tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese nombre te agradecemos. Amén y muchas gracias. Hermana Mercedes, cuando se habla de Jesús,
no hay pregunta que hacer, porque todas las respuestas están en Jesús. Más bien me inclino ante el Salvador. Usted ha hablado del Salvador y el Salvador. Así que más bien le agradezco de topar un tema, ¿no?, donde nos habla de Jesucristo nuestro Salvador, el perfecto Salvador en quien confiamos. Muchas gracias. Y desde aquí un feliz cumpleaños. Sé que estuvo ayer de onomástico. Gracias por compartirnos el Evangelio en esta noche. Dios la bendiga. Abrazos, Amén. hermana, a la distancia. Amén, amén. Pero, pastor, si no hacen preguntas, entonces yo les hago, para ver si han entendido y si me dan buena la respuesta. Sí, no hay problema. Usted puede hacerlo. Si es que no quieren Entonces hacer prendan preguntas. sus micrófonos y yo voy a hacer 10 preguntas, porque aún hay tiempo, ¿ah? Sí, sí. Vale, vale. A ver, si me han puesto atención, dice aquí, cuando Dios mató un animal inocente para proveer túnicas de pieles para Adán y Eva, Él estaba enseñándoles que A, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. B, el pecado no es muy serio y Dios puede pasarlo por alto. ¿Cuál de las dos? La A. Amén, amén. Segunda pregunta. Cuando dio instrucciones para sacrificar un cordero, Dios estaba enseñando a su pueblo que A, algún día vendrá su hijo. B, había poder mágico en la sangre del cordero. ¿Cuál de los dos? Repita la pregunta, hermana. A ver, cuando dio instrucciones, o sea, Dios, cuando dio instrucciones para sacrificar un cordero, Dios estaba enseñando a su pueblo que algún día vendrá su hijo. B, había poder mágico en la sangre del cordero. ¿Cuál de las dos? La A. Amén. La A. Amén. Esa es la respuesta. 3. Cuando Abraham ofreció un cordero por sus pecados, A, él estaba confiando en sus propias buenas obras para recibir perdón. B, él estaba anticipando el día cuando vendrá Jesús para morir por sus pecados. La B. B. La B. ¿A o B? La B. La B. Amén. Muy bien. Cuarta pregunta. Los creyentes del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, son salvos. A, por vivir vidas buenas y morales. B, por confiar en la muerte de Cristo en la cruz. ¿Cuál de las dos? B. 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 Muy bien. 5. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él estaba revelando que su propósito principal por llegar a este mundo, A, fue para ofrecerse como el sacrificio perfecto y completo por nuestros pecados. B, fue para hacer cosas milagrosas. A. A. A, muy bien, muy bien. Sexta pregunta. No ofrecemos un cordero como un sacrificio por nuestros pecados hoy. ¿Por qué? A, Jesús es el cordero verdadero y Él ha muerto por todos nuestros pecados. B, Dios es un Dios de amor y Él pasa por alto nuestros pecados. ¿Cuál de las dos preguntas? La A. La A. Amén. El hermano Boris está respondiendo. La sangre de Cristo nos redime. Redimir quiere decir A, amar, B, comprar. Comprar. La B. La B. A o B. B. El B. Comprar.
Amén. 8. La sangre de Cristo nos justifica. Ser justificado quiere decir A. Vivir una vida buena. B. Ser declarado como si nunca hubiera pecado. ¿Cuál de las dos? La B. B. ¿La B o la A? B. La B. La B. Muy La B. bien. 9. Aunque después de recibir a Cristo como nuestro Salvador, a veces pecamos, Dios nos perdona porque A. Él ve el sacrificio de Cristo para nosotros, el cual es perfecto. B. Él actúa como si nuestros pecados no existieran. ¿Cuál de los dos? La. La. Amén. Última pregunta. Jesús es llamado el Cordero de Dios. ¿Por qué? Él era un cordero que necesitaba un pastor. B. Él era el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Como yo les Pasamos vuelvo y el les año, hermana Merceditas. vuelvo y les repito, ustedes ya lo Eres un sabían. estudiante. Solamente estaba haciendo un recordatorio porque eso a veces nos hace mucha falta y uno de verdad estar seguros que es salvo por la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Sí. Muy bueno, Muy hermana bien. Mercedes. Tanto es así que Boris abrió su cámara, ¿no? Imagínense, es el primer milagro de estas preguntas que ha hecho. Así que hermoso, hermoso, ¿no? Me gustó la forma como planteó Muy bien. el tema y las preguntas son importantes. Muy bonito. Vale, gracias. Entonces eso es todo por hoy. Nos estaremos viendo mañana por el Amén, mismo amén. canal. Amén, gracias, hermano. Un abrazo. Bueno, todos le agradecemos a nuestra hermana por la hermosa exposición del Evangelio, ¿no? Exaltó a Jesús. Gracias, Merceditas. Gracias, Solo se puede Merceditas. ignorar. Que Dios me lo bendiga y que le dé más sabiduría. Estaba muy lindo su mensaje. Gracias. Amén, hermanita, amén. Dios les bendiga. A todos, a todos. Les quiero mucho. Gracias, hermana Merceditas. Bendiciones.